¿Cómo estamos? ¿Cómo amanecimos? Pues vamos a seguir hablando de esos científicos que han cambiado todo el pensamiento humano. Este pensamiento humano que cada vez que pasa un evento de esta categoría que surgen estos científicos, el pensamiento del cosmos cambia. Cambia porque ellos encuentran teorías que vienen a modificar, que vienen a transformar todo eso que se pensaba de cómo estaba estructurado el cosmos. Aquí les voy a presentar el científico que vamos a ver ahora, que se llama Stephen Williams Hawking. Este científico fue un filósofo, un físico teórico que experimentó y expuso todas sus teorías acerca de todo el cosmos. Él también era astrofísico, cosmólogo y divulgador científico de nacionalidad británica. Él va a nacer el 8 de enero de 1942 en Oxford, en el Reino Unido, y va a fallecer el día 14 de marzo del 2018, o sea, hace poco. Y va a morir en Cambridge, en el Reino Unido. Él tuvo a sus hijos Timothy, Lucy y Robert. Y sus esposas era Elaine Manson, James William Wilde. La biografía de este hombre se ha llevado inclusive hasta el cine. En una breve historia del tiempo, el Papa Francisco, un hombre de palabra y más, ahí comentan muchas cosas. ¿Cuáles son los aportes de este científico Hawking? Hawking trabajó las leyes básicas que gobiernan el universo, junto con Roger Penrose. Demostró que la teoría general de la relatividad de Einstein implica que el espacio y el tiempo han de tener un principio en el Big Bang y un final dentro de los agujeros negros, porque las teorías de él son los de los agujeros negros, que más adelante vamos a hablar. Ya acuérdense que ya platicamos de Einstein, de todo lo de la relatividad, y para vayamos entendiendo cómo va haciéndose a todo este avance. ¿Quién fue y qué hizo Stephen Hawking? Seguramente pues ya se enteraron de las noticias que el físico teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico británico falleció. Cuando fue su fallecimiento fue una noticia a nivel mundial. Esto comentaron que él falleció a los 76 años de edad por, por supuesto sus obras de divulgación de cosmología que lo situaron como un autor de ciencias más vendido de todo el mundo, porque este hombre va a tener la característica de ser el científico que viene a modificar todo ese pensamiento humano que venía arrastrando ya desde Einstein, desde Isaac Newton, todos esos científicos, y él va a retomar todo esto y va a hacer sus propias teorías para tratar de explicar todo eso. Stephen Hawking fue un físico, teólogo, cosmólogo, divulgador científico británico que vino a cambiar la forma en la que hoy comprendemos el universo. Es decir, fue el primer científico que trató de unificar tanto la teoría de la relatividad general de Einstein con las leyes físicas cuánticas. Hizo esa fusión, hizo esa unión. Los aportes de la ciencia a la humanidad nos permiten vivir más tiempo y mejor cuidados en nuestra salud. Nos proporcionan medicamentos que curan enfermedades y alivian los dolores y sufrimientos. Nos ayudan a conseguir
agua para nuestras necesidades básicas, incluyendo la comida, suministros de energía, que nos hacen que la vida sea más agradable, pues puede desempeñar este papel. Esas son las aportaciones que hace la ciencia para toda la humanidad. En esta foto vamos a presentar cuando él todavía no presentaba esta enfermedad y se va a casar con una de sus compañeras. Y posteriormente pues va a tener estos que son sus hijos pequeños. Toda esta situación que se va a ir dando aquí, se va a ir hablando de cuál es la trayectoria de la vida de este hombre. ¿Qué enfermedad tenía Stephen Hawking? Pues aquí dicen que todas estas enfermedades que él empezó a desarrollar se le ha denominado como esclerosis lateral amiostrófica, en abreviatura ELA, con quien fue diagnosticado el senador Stefan Bullrich. Es la enfermedad neurodegenerativa que afectó casi 55 años al científico inglés Stephen Hawking y fue conocida gracias a que cientos de famosos de todo el mundo se arrojaron cubos de hielo para crear conciencia de lo que estaba pasando. Aquí están viendo, estudiando qué era lo que se estaba originando y qué enfermedad le estaba afectando a este hombre. Él cómo puede hacer para hablar porque automáticamente le fue cerrando toda la garganta y él tuvo que usar un altavoz que proyectaba su voz, pero hacía 2 décadas que Hawking todavía podía mover su mano con la que usaba esa máquina. El cursor escaneaba automáticamente ese teclado por filas o por columnas y pudo seleccionar una letra moviendo mi mejilla para hacer detener el cursor, explicó Hawking. ¿Cómo ha sido pues todas estas aportaciones en la ciencia de la física? Las aportaciones de la física a la ciencia y a la sociedad es nuestro entendimiento del mundo que nos va rodeando, los medios de transporte, los medios de comunicaciones, las exploraciones espaciales, las fuentes de energía y la producción de alimentos, tanto en la arquitectura como en todas las redes sociales. Los inventos que se va a ir haciendo a través de todo esto y qué es lo que en este momento va a proponer Hawking sobre todas esas teorías de los agujeros negros. Él dice que en 1967 Stephen Hawking y Roger Penrose probaron que los agujeros negros son soluciones a todas las ecuaciones de Einstein y que en determinado caso no se podía impedir que se creara un agujero negro a partir de un colapso. Estas aportaciones científicas que han ocurrido pues a lo largo de nuestro país, dice que se presentaron 13 inventos de ingenieros mexicanos que han logrado todo eso. El jetpack, la televisión a color, la tinta indeleble, la máquina de tortillas, el flotador de baño, el sistema Gnome, la píldora anticonceptiva, tratamientos del cáncer por medicina catalítica. Son uno de los inventos que hicieron los mexicanos a reserva de todas esas investigaciones que hicieron todos esos científicos. Esos avances científicos son muy importantes, los 8 descubrimientos médicos más importantes de la historia, sería toda esa estructura del ADN, la vacuna contra la virus, la penicilina, la teoría del germen, la insulina, los rayos X, vacuna triple viral y la anestesia, por contar algunos pues eventos que se han ido haciendo a través de que este hombre va haciendo todas sus teorías para tratar de explicar
cómo se va a ir, pues manejando todo esta intrigada forma de analizar el cosmos, que estas personas tienen esa característica, porque fíjense en lo que va pasando. Los mayores logros de Stephen Hawking en sus primeros años eran muy interesantes, porque aquí se va a ir como encaminando, como haciendo todo ese camino para llegar a estas teorías que él serían uno de sus mayores logros. Estos logros que se van a ir mencionando, probablemente una de las mentes más prodigiosas se le considera de nuestros tiempos. Este genio de la astrofísica cambió toda la forma en la que hoy venimos a comprender todo el universo, probablemente la mente más prodigiosa de este siglo XXI, al menos hasta el momento. Se comenta, Stephen Hawking fue un físico teólogo que vino a cambiar todo cómo vamos a ir haciendo, no solo con su extensa labor de investigación que dejó pues esa huella imborrable en la historia de la ciencia, sino que esas situaciones personales que lo han convertido en un ejemplo de superación, pues a los 22 años le fue diagnosticada la esclerosis lateral amiotrófica, que le iría provocando con el paso de los años una inmovilidad que se viese limitada a una breve porción de su cuerpo porque ya no le funcionaba lo demás, pero no así su brillantez intelectual, dado que logró convertirse en uno de los científicos más prolíficos de la historia. Sus principales contribuciones a la ciencia residen en todas las conocidas como teorías del todo, palabra que da nombre, por cierto, a una película biográfica que se estrenó en el 2014, y es decir, fue el primer científico que trató de unificar la teoría de la relatividad general de Einstein con las leyes de la física cuántica, como le estaba yo comentando. Estas leyes que rigen el cosmos no son las mismas que los científicos observan en el mundo infinitesimal de las partículas más pequeñas, como el electrono, los protones, los neutrones. Esa reconciliación de ambas es uno de los mayores misterios de la ciencia moderna, pese a que existen más ecuaciones que trata de responder a este reto. Hawking elabora la principal y la más pionera de las fórmulas de la temperatura de los agujeros negros. Según esta teoría, los agujeros negros en verdad no son del todo negros, sino que emiten radiaciones llamadas radiaciones de Hawking, además de otras conjeturas del funcionamiento del universo elaboradas por Hawking en sus largos años de investigación sobre la teoría del tiempo imaginario, y que aquella que postula el universo no tiene límite como tal. Pues, ¿cómo ven de interesante todas estas biografías de estos grandes científicos que nos van dando margen a que nuestra mente se expanda?